Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a leer entonces en San Lucas capítulo 19 la historia de un hombre llamado Zaqueo, que es una historia es una de las historias preferidas o favoritas para escuela dominical, ¿verdad? Para los niños. Y a veces, y casi que uno poco oye la historia de Zaqueo predicada. Yo la verdad que nunca he oído una predicación de Zaqueo, me imagino que hay un montón, pero ninguna iglesia que haya ido la haya escuchado. Yo nunca he predicado acerca de esta historia y entonces Dios hace unos días me motivó a hacerlo y creo que entonces es que Dios tiene algo bueno para todos nosotros. Amén. Cuando la pequeñez y la grandeza se encuentran, ese es el título de este mensaje, y dice así la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Voy a ir explicando. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, hombres judíos, hombres del pueblo hebreo, judíos, ¿verdad? Que trabajaban o que eran contratados por el Imperio Romano para cobrar los tributos, para cobrar los impuestos. Entonces eran considerados como traidores del pueblo, y no solo eso, también se aprovechaban, yo no sé si todos, pero por lo menos Zaqueo sí se aprovechaba, y lo demuestra cuando se arrepiente. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, además de eso, era rico, y seguramente rico porque se había hecho rico extorsionando a la gente. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era pequeño de estatura. Ya era un hombre adulto, por supuesto, y había llegado a cierta estatura donde ya no creció más. Y yo me imagino que este Zaqueo había cargado con esa situación toda su vida. Pero vamos a seguir leyendo. Y dice, y corriendo delante se subió a un sicómoro. Es un árbol sicómoro. Dice, para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, diga, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Aquí acaba de enseñarnos la palabra de que este Zaqueo no conocía a Jesús, no sabía quién era él. Pero Jesús le habla y le dice, como si fueran amigos, como si fueran conocidos: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy me voy a quedar en tu casa, es necesario. Entonces, dice el versículo 6, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. A prisa y gozoso, ¿verdad? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Estaban hablando de Jesús. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando la pequeñez y la grandeza se encuentran, antes de que Jesús llegue a la ciudad donde está Zaqueo, que es Jericó, no sé si se dieron cuenta, Jesús sana
a un ciego. Entonces ya después de sanar a este ciego, viene caminando y antes de entrar a Jericó, hace este milagro a un hombre que le decía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente quería callarlo, etcétera. Otro día vamos a predicar de él, ¿verdad? Pero Jesús lo sana. Entonces me imagino que se pudo haber hecho un tumulto, mucha gente llegó ahí a ese lugar y dijo, algo está pasando, ¿qué sucede? Es que viene aquel que Dios usa grandemente, y entonces el profeta que esperábamos, ¿verdad? Y acaba de sanar a un ciego. Entonces se formó una gran multitud, porque ya en el capítulo 19 habla de que este Zaqueo no podía ver a Jesús, porque había una gran multitud. Y Jesús llega a Jericó. Llega nuevamente a Jericó. Y no es que había pasado por Jericó antes, en su estadía aquí Jesús, sino que ya había visitado Jericó cuando se derribaron las murallas de Jericó en tiempos de Josué, después de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, 40 años en el desierto habían pasado. Dios le dijo a Moisés, ahora usted no va a meter este pueblo a la tierra prometida, ahora le toca a otro. El que le toca es Josué. Que de hecho, si ponemos a analizar la vida de Josué, tiene mucho que ver con Jesucristo, Josué, el encargado de meter al pueblo a la tierra prometida. Y eso fue lo que está haciendo Jesús aquí, llegando a Jericó en tiempos de Josué. Josué, ya conocen la historia, entró a la tierra prometida y el primer lugar donde se hizo una conquista fue en Jericó, donde Dios derribó las murallas de aquel lugar. Y no solo derribó las murallas de aquel lugar, sino que conquistaron la ciudad, y una mujer que Dios ya conocía, que se llamaba Rahab, fue salvada con toda su familia, rescatada. Ella no murió en medio de aquella matanza que pudo haber en ese lugar. Y vemos a Dios actuando. De hecho, Rahab, les comenté hace unos días cuando estábamos predicando acerca de Ruth, que Rahab llegó a ser incluso de la genealogía, parte de la genealogía de Jesucristo. Rahab, una mujer con un pasado como el que tuvo. Bueno, pues ahora Jesús llega aquí nuevamente a Jericó, y como en su primera visita en tiempos de Josué, llega a derrumbar murallas y a salvar pecadores. Eso es lo que vino a hacer, por eso lo dice al final, el último versículo, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y llegó a salvar, a ponerle la mira al peor de todos en esa ciudad, al más malillo, era el más chiquitillo. Pero Jesús, y como ahí ahorita más adelante lo voy a comentar, pero voy a comentarlo de una vez. Dios es un Dios de estrategias. Dios hace cosas maravillosas. Dios permite que a veces en una familia el peor, que es el que está quizás más lejos de Dios, el que nunca tal vez vaya a entrar en una iglesia, o nunca vaya a agarrar una Biblia, o nunca vaya a buscar la presencia de Dios, esa persona es el primero que se convierte en una familia, el que nadie se imaginaba. Y aquí pasa lo mismo. Dios en una familia, o tal vez en un pueblo, en una ciudad, vieron que cuando Jesús llegó a Gadara, el peorcito, el que tenía una legión, 6,000 demonios tenía, fue el que primero se convirtió. Y Jesús lo mandó de misionero. Ahora sí vaya, cuéntele a todos las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y imagino que se convirtieron un montón de personas. Creyeron que ese Jesús que llegó ahí a la región de Gadara libertó a aquel que nadie lo había podido libertar. Estaba amarrado con cadenas y ni siquiera las cadenas funcionaban. Pues aquí llega Jesús otra vez a este lugar a buscar a lo más malo, a este Zaqueo, que le hace honor al nombre, Vivía saqueando todo, bueno. De saqueo en saqueo, Bueno, y llega a salvar a los pecadores, pero también a derribar murallas, porque hay murallas que se levantan en la mente de nosotros. Esas murallas, son esos prejuicios, los prejuicios de que Dios no puede salvar a uno que ha andado tan en pecado, o el prejuicio ese de que una persona, si es de Dios, no se va a meter en la casa de alguien que tenga mala reputación, que fue lo que ya estaban criticando a Jesús por eso.
llega a derribar todas esas murallas, las murallas de los buenos y los malos. Aquí están los buenos y allá están los malos. No. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una nos hicimos inútiles, dice. Tenemos corazón malo. Nadie puede decir yo soy mejor que otro. Nadie. Ni el pastor ni nadie puede decir que es mejor que otro. Todos delante de Dios somos iguales. Aunque unos tengan más o mala fama o reputación que otros, todos necesitamos la salvación de Cristo Jesús. Todos necesitamos arrepentirnos porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Toda boca se tiene que cerrar cuando se da cuenta de que necesita a Cristo, porque tiene pecados. Entonces ahora Jesús llega a este lugar, las murallas empiezan a derribarse ahí, y este pequeño hombre, rico, despreciado por la gente, seguramente decían, ahí viene Zaqueo, no, tapémoslo, que no vea. Era fácil, ¿verdad? Y más si todos eran del tamaño de Pablo, ahí en ese lugar. Nadie quería dejar a este Jesús, a Zaqueo ver a Jesús. Y lo segundo que vemos aquí es que Zaqueo era pequeño en estatura, pero también imagino que tenía una estatura espiritual, porque era publicano. Él sabía que hacía lo malo. Él sabía que tenía pecado en su vida, que había engañado a muchas personas, que había hecho lo malo. Como me imagino que aquí hay personas que también puedan pensar lo mismo. Hay muchos que dicen, he sido demasiado malo, yo no merezco el perdón de Dios. Zaqueo también es el típico hombre rechazado desde niño seguramente porque era muy pequeñito. Por su estatura fue motivo de bullying seguramente en la escuela y en el colegio, o seguramente donde quiera que iba era el que nadie quería tomarlo en cuenta para las mejengas de fútbol y eso, porque no lo iban a poner de portero, lo iban a golear, ¿verdad? Y qué va, las piernas no eran tan grandes como para que pegara unos buenos carrerones y así. Entonces seguramente lo habían rechazado toda su vida y me imagino yo, y la Biblia no lo dice, que quizás eso también lo había hecho la persona que era, porque así pasa también. Muchos de nosotros cuando nos rechazan desde pequeños por alguna cosa. Pero este Zaqueo tenía sus complejos y los exteriorizó, extorsionando a la gente y cobrándoles 4 veces más, porque él mismo lo dijo. No quería a nadie quería sacarle la plata a la gente. Tenía una gran necesidad este Zaqueo, una necesidad espiritual y una gran necesidad de que alguien le diera sentido a su vida. Como todos nosotros, aunque era rico, sabía que le faltaba algo. Y así como Zaqueo, muchos de nosotros nos consideramos tan pequeños, tan insignificantes delante de Dios. Y yo les quiero decir que su estatura espiritual, sus complejos, sus pensamientos, las cosas que usted ha aprendido e incluso sus riquezas no le impidan conocer a Cristo, no le impidan conocer a Jesús. Puede ser un impedimento para que conozcamos a Jesús. Muchos tal vez no tengan el tamaño de Zaqueo, más bien es demasiado alto y se siente acomplejado porque es demasiado alto, demasiado grande. Yo creo que ahí yo sufrí un poquito, ¿verdad? Porque era muy delgadillo desde que era pequeño. Siendo pastor me han despreciado por ser un pastorcillo flaquillo, así han dicho incluso. Pero si yo me dejara llevar por esas cosas, hermanos, entonces yo creo que Cristo no hace acepción de personas, a Él no le importa si somos blancos, si somos amarillos, si somos negros, si somos pequeños, si somos grandes, si somos mudos, si somos sordos o si somos lo que seamos, si somos de cualquier nacionalidad, al Señor no le importan esas cosas. Dios sí está deseando que lo conozcamos, como hizo este Zaqueo. Ok, punto número 4, me brinco el 3 porque ya lo comenté. Que la multitud no te impida conocer a Jesús, porque eso pasa. Dice la palabra que corriendo delante se subió a un sicómoro, vio que venía por allá todo el mundo y entonces calculó Zaqueo, van a pasar por aquí, voy a irme a subir a aquel árbol, para que cuando pase ya yo esté subido. Le costó un poquillo subirse al árbol, no se sabe cómo hizo Zaqueo, pero se subió al árbol. Corriendo delante, salió en carrera. Llamó la atención de Jesús, dice la palabra, pues el único que se menciona en la Biblia que se subió a un árbol
Verá, fue Zaqueo, el único que hizo algo diferente. Siempre se ve a la gente haciendo algo diferente. Pues este es el único que se ve subiéndose a un árbol para ver a Jesús. No lo conocía y quería ver quién era ese que venía haciendo tanto alboroto ahí. No sé, puede ser que querías conocer a Jesús porque era famoso, ¿verdad? Porque era el más conocido en ese momento. No sé, tal vez quería ser parte del reino porque Jesús tenía ya fama de que era rey, o que lo querían hacer rey y todas esas cosas. No sé qué interés tendría Zaqueo. Démosle el beneficio de la duda de que lo que quería era conocer a Jesús porque necesitaba de Cristo, porque necesitaba de Dios. Zaqueo desvió la mirada de Jesús hacia él. Por eso les dije que leyéramos y repitiéramos aquí, volviendo hacia arriba. Jesús volvió a ver hacia arriba. Es que tantas veces nos enseña la palabra de cómo Jesús se humilla. Es que siempre está abajo. Ahora no. Ahora está arriba, sentado en un trono, viéndonos a todos. Pero cuando vino aquí, su vida fue humillación. Humillación. Vuelve a ver a aquel que está subido y ve a Zaqueo en ese lugar. Desvió la mirada hacia él y le llamó la atención. Zaqueo hizo algo especial que nadie hizo. Jesús levantó su cabeza hacia él. Hagamos, hermanos, que la mirada de Jesús se dirija hacia nosotros, porque a veces le podemos decir, es que yo no sé si Dios me puede ver a mí. Haga algo, doble sus rodillas, clame a Él. Subamos a lo alto en oración delante de Él. Eso es lo que enseña la palabra. Vamos al monte, subámonos al árbol de Dios ahí en oración, humillados delante de la presencia del Señor. Eso hizo Zaqueo. Quiso arrebatar el reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos hay que arrebatarlo. O sea, está pasando por aquí, yo no voy a dejar que se vaya sin conocerlo y sin que me conozca a mí. Lo que no sabía Zaqueo es que Jesús ya lo conocía a él. Ya lo conocía. Porque Zaqueo iba a abrir su corazón a Cristo y se iba a arrepentir de sus pecados. El Señor anota su nombre en el libro de la vida y lo conoce a usted por nombre desde antes de la fundación del mundo. Zaqueo ya estaba apuntado, ya estaba anotado. Jesús sabía, voy a ir a Jericó, porque ahí hay uno que se llama Zaqueo, el peor de todos, el que nadie quiere, el que todos lo menosprecian, por cómo es físicamente y como es también espiritualmente o como persona. Voy a ir ahí. Zaqueo no conocía a Cristo, pero Cristo sí lo conocía. Jesús ya había recibido instrucciones acerca de Zaqueo. Jesús andaba buscando al más pequeño de la ciudad, y eso es importante, hermano, también. Jesús le dijo, es necesario, Zaqueo, es necesario que hoy me hospede en tu casa. ¿Ve? De una vez. Zaqueo, como si fueran amigos. Pero ¿quién es este? Yo no lo conozco, ¿por qué me está diciendo? Pero le dijo, Zaqueo, le dijo el nombre. Es que póngale cuidado a eso. Le dijo el nombre. Me llama por nombre hoy. Eso cantábamos al principio. ¿Ah? Ya conoce su nombre. Diga, el Señor conoce mi nombre. Gracias, dígale, gracias Señor por conocerme por mi nombre. No hay nada mejor que las personas nos llamen por el nombre, ¿verdad? Y no hay nada más incómodo cuando usted no sabe el nombre de alguien. Lo ha visto varias veces y no se acuerda el nombre. Pues Jesús sabía que este hombre se llamaba Zaqueo y lo llamó por su nombre. Entonces, vemos lo que sucedió. Se tiró a prisa y gozoso. A prisa y gozoso. Se bajó de aquel árbol. Así se recibe a Cristo. Y así se hacen las cosas cuando Jesús llama. A prisa y con gozo. Así se tienen que hacer las cosas para el Señor. A prisa, el Señor llama, como hizo Abraham cuando venían aquellos ángeles y él estaba sentado, vio los ángeles y salió corriendo, dice la palabra. Abraham salió corriendo porque venían unos huéspedes, ni siquiera venían para su casa, él no sabía, pasaban por ahí. Los llamó y les dijo, vengan, y salió en carrera y le dijo a sus siervos, traigan el becerro más gordo, estácenlo porque vamos a darle de comer a estos hombres que llegaron a la casa. Dios lo estaba visitando ese día.
Aquí el Señor, Dios Todopoderoso, está visitando Jericó y está hablándole a Zaqueo. Zaqueo se baja de ese lugar ya tocado por el Espíritu Santo de Dios. Tocado, lo llamaron por el nombre. Y entonces Jesús dice la palabra y nos enseña la palabra que a Él le agrada quedarse en la casa de los pecadores que desean conocerlo. Se bajó, aunque estaban criticando ya. No importa, yo me meto donde me reciben, dice Jesús. Que hay pecados, no importa, yo tengo que llegar ahí para limpiar la casa. Cuando Jesús llega, limpia la casa, la barre, la sacude y saca todo aquello que hay malo ahí. Y se queda ahí a vivir en el Espíritu Santo. A Jesús le agrada quedarse ahí. No critique cuando una persona está buscando a Dios. No dude y diga, quién sabe, no creo, no hay nadie más malo, no hay nadie más mala. Eso decían de mí y ya llevo, no sé, como 26 años, 27 años. Y cada vez me acerco más a Él y cada vez le digo, quédate a vivir en mi casa, Señor, porque si no te quedas en mi casa, si la casa no está llena de tu presencia, o sea, mi vida, puede ser de que los demonillos que se salieron por allá vengan a buscarme otra vez y encuentren la casa vacía. Y entonces me agarren y me revuelquen peor. Entonces siempre vivo dependiendo de Él, humillado delante de la presencia de Dios. Siempre, hermanos, habrá quienes ni prestan el hacha ni cortan la leña, como estos que estaban criticando yo aquí, estos fariseos. No hay que prestarles atención. Siempre hay unos que dicen, mira, ya anda con la Biblia ahí bajo el brazo. Cuando Jesús entra en tu casa, comienzan los milagros, ¿sí o no? Eso lo vimos aquí. Las heridas del corazón son sanadas. El bullying es enterrado. Los complejos se rompen. Los sentimientos de inferioridad se desvanecen. Eso pasa cuando Cristo vino en la vida de nosotros. Pasó en la casa de Zaqueo. ¿Y por qué sabemos que pasó en la casa de Zaqueo? Porque vimos frutos de arrepentimiento. Él mostró frutos de arrepentimiento así. Y el mismo Jesús había dicho, por sus frutos los van a conocer. Los frutos de arrepentimiento. O sea, muestras de que esa persona realmente conoció a Cristo, le afectó que Cristo viniera a su vida, que Cristo viniera a su casa. Había un cambio, lo mostró ahí de una vez Zaqueo. Delante de todos dijo, Señor, yo voy a devolver 4 veces más si a alguien le he quitado, le voy a cuadruplicar. Y la mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres. Oiga. Lo que Jesús le había pedido a aquel joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico, cumplo todos los mandamientos. Cumple todos los mandamientos. Venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. No, amaba más las posesiones que a los pobres. Pero este Zaqueo fue afectado por Cristo, tocó su corazón y no le importó su dinero y sus bienes y dijo, le voy a dar la mitad a los pobres y a los que le he quitado o he defraudado, le voy a dar 4 veces más de lo que les he dado. Recibieron bendición un montón de gente. Oiga, les habían quitado 10 colones y les iban a devolver 40. De haber sabido le hubieran dado más a Zaqueo, Pero no pasó así. Pero así pasa, recibimos siempre más y más cuando Cristo empieza a afectar a las personas. Zaqueo estaba dejando su vida pasada por seguir a Jesús. No hay duda de que aquel hombre comenzó una nueva vida en santidad delante de Dios. Los frutos de arrepentimiento se estaban manifestando en Zaqueo. Y yo le voy a decir, Jesús te vino a buscar y te quiere salvar y quiere hacer milagros en tu vida. Jesús dijo, este es un hijo de Abraham. La Biblia dice que los hijos de Abraham son todos aquellos que creen en Cristo y lo reciben en su casa. Gálatas 3, 6 y 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, ¿cuántos tienen fe aquí? Fe en Cristo, no fe en la Virgen de los Ángeles, no, ni fe en nada. Usted tiene que tener fe en Cristo, que es el único que puede salvar, solo Cristo, solo Él. A los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, dice la palabra. Es que estaban diciendo, seguramente, este Zaqueo no es hijo de Abraham. Lo estaban destituyendo
o desconociendo como un judío legítimo. Y Jesús dijo, no, es hijo de Abraham, tiene fe. Porque Jesús dijo, este que también es hijo de Abraham. Y lo estaba demostrando Jesús no solamente porque estaba dándole la aprobación o credibilidad de que era hijo de Abraham, pero también hijo de Abraham porque había creído y porque había hecho un esfuerzo, se había subido a aquel árbol para conocer a Cristo y para tener un encuentro con Él. Y esto está pasando aquí. En la casa de Zaqueo no hubo ciegos sanados, no dice la Biblia, no hubo paralíticos levantados tampoco, ni muertos resucitados, pero se dio el mayor de los milagros, se dio arrepentimiento para salvación. Con razón el Señor dijo, es mejor entrar al reino de los cielos sin una pierna que completo ser echado en el fuego. No ganamos nada siendo sanados aquí, buscando prosperidad económica, buscando a Dios para que nos dé, si al final nunca vamos a salvarnos. Lo más importante es lo que pasó aquí en la casa de Zaqueo, arrepentimiento para salvación. Ese día la pequeñez se encontró con la grandeza.